reunión que va a tener hoy con su gabinete, por un lado, de dónde más se podría recortar recursos. Ayer adelantaba lo de los viajes, pero de dónde más podría ser gasto corriente, en la estructura administrativa de las secretarías. Es decir, qué tiene planeado, y si en esta reunión con el gabinete también les va a pedir que dejen el cargo quienes tengan algún interés en algún cargo, no de elección popular. Me refiero concretamente al Estado de México y Coahuila también aquí. Bueno, la reunión de gabinete es para que se evalúe cómo vamos en general. Interviene Hacienda en sus dos funciones: cómo vamos en ingresos, cuál es la proyección que se tiene para terminar el año. Hasta ahora vamos bien. Ayer vi, bueno, hoy en la mañana, pues son de los datos que veo diario, el ingreso, y estamos como 2 puntos arriba en términos reales con relación al año pasado, en recaudación. A ver si tienes también el dato, el de ayer. Pero también estamos haciendo ahorros, que no haya despilfarro, derroche, que sigamos con el propósito de que no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. ¿Dónde ha detectado los despilfarros? ¿Dónde ha detectado los despilfarros? ¿Dónde hay despilfarros? ¿Dónde hay? ¿Dónde hay despilfarro de recursos? Porque dice que se va a endurecer las medidas de austeridad, que se busca evitar estos despilfarros. ¿Dónde se está malgastando el presupuesto, si es que se ha detectado? Es que constantemente evaluamos y tenemos que limitar viáticos, gastos de operación, reducir el costo del gobierno. Antes le costaba mucho al pueblo mantener al gobierno. Era un gobierno mantenido, ni bueno para nada. Entonces, queremos que el gobierno sea eficiente, honesto y que facilite las acciones en beneficio del pueblo. Que no estemos, como siempre lo he dicho, ensimismados, pensando de que el gobierno es lo más importante. No, lo más importante es el pueblo. Es gobierno del pueblo, para el pueblo, con el pueblo. ¿Y qué sucedía? Pues todo lo que ingresaba, a veces hasta con aumentos de impuestos, con endeudamiento, porque imagínense lo que costaba mantener el tren de vida de los altos funcionarios públicos y lo que se robaban. Y todo quedaba en el mismo gobierno. Por eso hablo de que el gobierno estaba ensimismado. Lo que ingresaba era para el pago de sueldos elevadísimos, de prestaciones para la burocracia dorada, porque era una forma también
de sobornar a los funcionarios. Imagínense si un ministro de la Corte, un juez, un diputado, un senador, un secretario del Ejecutivo, un director de una empresa paraestatal, se iba a inconformar si le daban una orden de entregar un contrato ilegal a una empresa, si iba a dejar de ganar 200, 300 mil pesos mensuales. Pues es una especie de soborno. Y lo mismo, esto viene desde la época de Porfirio Díaz. Por eso es importante la historia, la maestra de la vida. Cuando Porfirio Díaz era plata o plomo. Y cuando había un opositor, su expresión era: ese gallo quiere maíz. Y maiciaban al gallo y ya dejaba de cantar el gallo. Pues eso es lo mismo, así le hacían. Imagínense que llegaban a ganar hasta 600 mil pesos mensuales. Los expresidentes no encontraron, los expresidentes, no, lo de las pensiones. En conjunto, hasta 5 millones de pesos mensuales, porque tenían no solo sueldos y un aparato administrativo, sino tenían como 50, 100 elementos del ejército, un general, oficiales, soldados, viáticos. Por eso es que algunos andan enojados, pero se les va a quitar. Entonces, de todas formas, aunque ya no hay esos excesos, de todas maneras hay que estar pendientes y no relajar la disciplina, porque fueron muchos años de predominio de ese régimen de corrupción, de privilegios, y cuesta trabajo. En sentido estricto no eran servidores públicos, era gente que llegaba a sacar provecho en lo personal. Y hasta se veía normal en la llamada clase política. El pueblo nunca vio eso normal, porque el pueblo mantuvo principios, ideales, eso es lo que nos salvó, los valores culturales, morales, espirituales, en familias, en nuestros pueblos. No llegó la corrupción a cubrirlo todo. Pero esto es, miren, ¿esto de qué año es? El 16. Eso es lo que costaba. ¿Es anual? 1
Felipe Calderón, 54.262.000 pesos. Vicente Fox, 48 millones. Cedillo, 37. Salinas, 42. Echeverría, 44. Las viudas de los expresidentes. Y bueno, pero hay uno que es comparativo con los de otros países. Fíjense, este es interesantísimo. ¿Cómo estábamos? Para los jóvenes, porque ya los jóvenes maduros ya bastantes tienen información, nada más que no quieren recordar. El presidente de Estados Unidos está en pesos o en dólares. Pesos. Sí, en pesos. 7.224.000. Este es sueldos. Sí, porque hay otra que es pensiones, que también lo vayan buscando, pero este también es interesante. Luego Canadá, 6 millones. Alemania, 4, y le sigue México, Sudáfrica, Suecia, Reino Unido, Chile, Brasil e Italia. Así estaba 2016 los sueldos. En conjunto, bruto. Pero miren los ministros de justicia, el Poder Judicial. Estados Unidos, 4.708.000, un ministro. Canadá, 2.433.000. Alemania, 3.669.000. México, 6.766.000, primer lugar. Luego Sudáfrica, Suecia no hay dato, Reino Unido 6 millones, Chile 1.715.000, Brasil 2.390.000, Italia 1.120.000. Secretarios de Estado, Estados Unidos 4.292.000, esto es anual. Canadá 857.000. Alemania 3.731.000, México 3.672.000, Sudáfrica 3.148.000, Suecia 4.153.000, Reino Unido 2.754.000, Chile 3.235.000, Brasil 1.431.000. Luego vienen los diputados, Estados Unidos 3.142.000, Canadá 2.394.000, Alemania 2.420.000, México 1.916.000, Sudáfrica 2.460.000, Suecia 1.620.000, Reino Unido 2.091.000, Chile 2.334.000, Brasil 3.241.000, Italia 2.867.000, y senadores, Estados Unidos 3.492.000, Canadá 2.042.000, Alemania 1.107.000, México 2.732.000, Sudáfrica 3.148.000, Suecia 2.538.000, Reino Unido 2.549.000, Chile 3.235.000, Brasil 1.515.000 e Italia 2.426.000. Estos son los sueldos que había. Todo esto está completamente distinto, porque
Yo neto, como se comentó ayer, gano 130. Esto significa como 1.800.000, pero en bruto pues deben de ser como 3 millones, cuando mucho. Y aún con los amparos, de todas maneras ya no se gana lo mismo en el Poder Judicial. Y habían en el Poder Judicial gastos que ya no existen. Por ejemplo, ministros tenían gastos para sus domicilios, trabajadoras domésticas y otros gastos. Todo eso ya se ha venido quitando. A ver, de las pensiones. Miren, estas eran las pensiones que recibían los expresidentes. Calderón número 1, y no solo Calderón, es el tiempo, por eso se pone, porque en ese entonces Bush, estos son 54 millones anuales total de pensión. Bush tenía 22 millones. Sebastián Piñera, de Chile, 10 millones. Brown, de Reino Unido, 3.859.000. Colombia, Uribe, 2.460.000. Y Aznar, de España, 2.166.000. Todo eso ya no existe en el caso de nuestro país. Entonces, tu pregunta es revisar cómo vamos en el plan de austeridad. Sí, pues esto es lo que recaudamos hasta ayer. Llevamos 2.3 arriba con relación al año pasado. El año pasado fueron 2.585.000.000 y ahora son 2.845.000.000. Pues como 250.000 millones arriba. Esto es en términos reales. Si le agregamos inflación, pues es un incremento del 10%. Lo nominal. Pero esto pues nos da mucha tranquilidad. Y si tienes lo del peso de una vez también para darlo a conocer, o no, ya, o si no les cuesta mucho trabajo, también es para que la gente tenga información. Sí, ya le llaman así el superpeso, yo no quiero decirle de esa forma, ¿no? Fortachón, sí. Y es muy importante el dato, a ver si no lo tienen sobre inversión extranjera o exportaciones, creo, exportaciones a Estados Unidos. Así estamos.
somos de los menos afectados por la crisis. No hemos tenido devaluación. Nuestra moneda, desde que entramos hasta ahora, no tiene devaluación. Aquí estamos. Al contrario, ¿no? Poquito, pero se ha apreciado con esta crisis inflacionaria por la guerra. Del 31 de diciembre, o sea, lo que va del año, al 27 de julio, estas dos les ha ido bien ahora, pero el sol peruano y el real brasileño. Pero si lo vemos en los 3 años y medio, regresa la anterior. Esta. No. La de largo tiempo. Esa. Ellos han perdido el sol peruano 15% y el brasileño más 35% de devaluación. Para tener el contexto. Bueno, adelante. ¿Ya? No, es que le iba a preguntar si